Landform Building. ¿Por qué no pensar una nueva categoría Landform Building desde una escala menor y un orden tectónico que se despegue del suelo? Desde sus orígenes y hasta el día de hoy, el ser humano ha abordado el problema ineludible y permanente de construir en el paisaje, idea que con el tiempo y con el surgimiento de las disciplinas relacionadas, la arquitectura del paisaje y el paisajismo, se ha ido elaborando y desarrollando en una búsqueda constante por conciliar y lograr reunir de la mejor manera ambos elementos fundamentales para el habitar humano, edificación y lugar. Desde la cabaña primitiva hasta la ciudad genérica de Culhas, la práctica y la teoría arquitectónica se han visto siempre obligadas a buscar y resolver nuevas formas de relación entre el cuerpo construido y el territorio donde éste se emplaza, porque no hay arquitectura ni construcción posibles sin lugar. La conferencia de trabajo Landform Building, llevada a cabo el año 2009 en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton, asumió este desafío, buscando, en los términos planteados por Stan Allen, ideólogo de esta nueva categoría, abre comillas, reposicionar los entendimientos convencionales del objeto y campo, la arquitectura y el paisaje, dentro del nuevo dominio de las teorías ecológicas contemporáneas, cierre comillas, promoviendo estrategias que consideran al lugar y toda la complejidad de sus condiciones de base como el punto de partida del edificio o el espacio arquitectónico, porque como expresara el mismo Allen, abro comillas, cuando se trabaja con y no contra el lugar, se produce algo nuevo al registrar la complejidad de lo que viene dado, cierra comillas. En este contexto, y analizadas las categorías y subcategorías desplegadas por el Landform Building, llama la atención que prácticamente todas las estrategias descritas están asociadas a una gran escala de intervención y a un orden estereotómico que surge más bien del suelo. Cito a Alberto Campos Baeza. Entendemos como estereotómica la arquitectura ligada a la tierra de donde nace. Es la arquitectura construida con materiales pesados que transmiten directamente su peso a la tierra debido a la gravedad. Se dice estereotómica de una construcción de muros de carga cuya gravedad se transmite directamente al suelo sobre el que se alza. Es la arquitectura de la cueva y la arquitectura del podio. De esto dan clara cuenta las subcategorías relacionadas con la categoría formas. Picos, colinas escalonadas, pendientes descendentes, cadenas montañosas, rocas talladas, etc. Son todas formas que, paradójicamente, hacen eco de la frase con la que el mismo Allen sentenció a los edificios tradicionales del que Landform Building quiere emanciparse. Abre comillas, edificios que, como el suelo, son pesados, obstinados y lentos. Cierra comillas. Aparece aquí un punto de contradicción en el discurso de Allen que llama la atención, más aún cuando se trata de establecer nuevas categorías arquitectónicas que propongan una relación más liviana, abierta y versátil con el lugar. Pero, siguiendo los postulados de Allen, si buscamos maneras de lograr con arquitectura, abre comillas, absorber y transformar los nuevos potenciales del paisaje, cierra comillas, aplicando la estrategia de Rem Koolhaas de irrigar el sitio con potencial, más que pretender controlarlo todo, podemos pensar en múltiples maneras de relación con el paisaje, mucho más si consideramos el nivel de generalidad en el que se mueven las definiciones teóricas planteadas para esta categoría arquitectónica en estado germinal. Surge entonces la inquietud por ampliar el campo de estas estrategias de diseño e intervención a otras escalas y a otras formas posibles de organizar el espacio, a partir de los mismos principios enunciados por Landform Building. Inquietud que conduciremos desde el siguiente enunciado. Podemos pensar en una nueva categoría Landform Building desde una escala menor y desde un orden tectónico que se despegue del suelo. Con el objeto de responder a esta pregunta y poder ampliar las perspectivas arquitectónicas de Landform Building, analizaremos el edificio para las llaverías y caballerizas del Fundo El Galeno, ubicado en Huelquén, sector precordillerano de la zona central de Chile. El caso, justamente por las condiciones propias de su emplazamiento, en medio de la geografía y el campo abierto, lejos de cualquier otra construcción o poblado, revela con claridad su postura frente al lugar y puede resultar ejemplificador para encaminar una nueva categoría o arrojar ciertas luces sobre otros potenciales que este modo de relacionar la arquitectura y el paisaje podría explorar.
Sin duda, desde una escala menor o mediana, se puede activar y organizar un paisaje mayor, poniendo a disposición del lugar un orden espacial adecuadamente definido y suficientemente flexible para que las cosas sucedan. Abre comillas, un sustrato organizador, un medio dentro del cual se dispersan los programas y vacíos, cierra comillas, de acuerdo con las definiciones de Map Building entregadas por Allen para la ciudad contemporánea. O como formularía el mismo autor, abre comillas, cualquier matriz formal o espacial con la capacidad de unificar distintos elementos, siempre que respete la identidad de cada uno, cierra comillas. Es el caso de esta nave que, con una escala menor de apenas 100 metros de largo, irrumpe en el paisaje como pieza fundacional de extensión horizontal, articulando y organizando toda la actividad de esta unidad agrícola de 300 hectáreas. El paisaje original del campo, con sus potreros de cultivo, ya nunca más vuelve a ser el mismo a partir de la construcción de esta llavería, porque ha sido fundado y orientado por esta pieza de arquitectura que, siendo muy flexible en sus posibilidades de uso, define ciertas reglas básicas de organización del lugar. Ubicado en el pie de cierro y emplazado en una sola cota de nivel, el edificio acompaña el camino de acceso y servidumbre de paso hacia los campos cordilleranos, estableciendo un límite difuso y poroso en todo su contorno. Cito a Alberto Campos Baeza. Entendemos como tectónica la arquitectura que se desliga de la Tierra y se conecta con ella, con la menor superficie posible. Es la arquitectura construida con materiales ligeros, que se apoya en la Tierra a través de sistemas puntuales, como si de apoyarse de puntillas sobre la Tierra se tratara. En este edificio, el orden de los espacios está determinado por una sola cubierta mayor, que se despliega, se recorta y se abre hacia todas direcciones, dejando pasar el paisaje a través suyo, al mismo tiempo que organiza todo el programa del campo. No es el orden estereotómico típico del Landform Building el que organiza el espacio en este caso, sino la presencia de esta gran cubierta ligera, que actúa como manto abierto, o como formulara el mismo Allen, describiendo estrategias de implantación en el lugar, abro comillas, con la capacidad unificadora de un gran techo abierto, una estrategia de sitio que permite que la ciudad fluya a través del proyecto, y la incorporación del tiempo y la actividad como variables de trabajo en la arquitectura. Cierra comillas. Nos concentraremos para este análisis en 4 características propias del edificio, derivadas de su cubierta que actúa como un manto, cualificando el espacio desde arriba, bajo el cual el campo fluye. 1. Porosidad y límites difusos. Ambos extremos de la nave están abiertos al paisaje. La cubierta se parte y sus aguas se bifurcan, separando en 2 crujías menores el edificio, que queda abierto al paisaje en todas direcciones, difuminando sus límites, imbricándose en el campo que entra y pasa a través suyo bajo su cubierta. No hay un interior y un exterior claro en el edificio, todo es espacio intermedio, salvo algunos puntos terminales como la sala de monturas, las oficinas o los baños. 2 zaguanes ordenan el programa a lo largo del edificio, atravesándolo y dejando pasar el paisaje a través suyo, articulando la relación entre los 3 grandes sectores que conviven bajo la nave. El sector de los trabajadores, el del guardado de maquinaria, herramientas e insumos y el de los caballos. En este esfuerzo de hacer poroso y liviano el edificio, se suman a ambos zaguanes 2 pares de portones enfrentados en el sector central de maquinarias, único tramo del edificio en que las aguas de la cubierta se unen, completando una crujía mayor de 9 metros. 2. Multiplicidad de circuitos. Esta porosidad del edificio y la indeterminación de sus límites interior-exterior ofrece también un entramado de circuitos y múltiples posibilidades para recorrerlo. No hay un solo circuito, el recorrido no es unívoco. Corredores, zaguanes, recintos traspasables, patios de manejo agrícola conforman una red compleja de circulaciones, que entrega continuidad a nivel de suelo, al mismo tiempo que está fuertemente cualificado a nivel de cielos, por la misma cubierta que los conecta. Una serie de umbrales de traspaso van marcando y dando cualidad a los distintos ámbitos interconectados del edificio,
que ordena y jerarquiza el espacio desde arriba. Una red de caminos se extiende en distintas direcciones a partir del edificio que actúa como centro de operaciones de esta unidad agrícola, punto de partida y término de las distintas faenas del campo. Los trabajadores, la maquinaria agrícola y los caballos inician y terminan aquí sus actividades diarias. Desde la distancia, esta cubierta abierta de marcado trazo longitudinal, paralela al camino de acceso y ubicada en el punto más alto del valle, sigue ordenando y orientando el espacio como un punto de referencia permanente. Es interesante notar que el sector de maquinaria agrícola ya descrito, con sus portones enfrentados al centro de la nave, fue pensado de esta manera para permitir que los tractores pudieran atravesar el edificio de uno y otro lado indistintamente, con sus colosos o maquinaria de arrastre, otorgando así a la nave en su punto más complejo una flexibilidad mayor. 3. Flexibilidad de usos. Otra cualidad fundamental para un edificio que quiere servir en el tiempo a labores agrícolas de naturaleza cambiante, por la rotación estacional de los cultivos y de estos en el tiempo, es la flexibilidad de usos, para lo cual esta nave presenta algunas estrategias simples pero claras. Un módulo estructural de 3,5 metros ordena la nave definiendo recintos de distinto tamaño en esa modulación. Dos tamaños de crujías definen sus recintos cerrados, 3,5 y 9 metros respectivamente. Estos recintos, completamente despejados, permiten múltiples usos y adaptaciones en el tiempo, dado su medida regular y su conexión siempre directa con el exterior mediante uno o dos corredores que lo flanquean. La cubierta es en sí misma un elemento abierto, ambiguo y flexible, posibilidad de sombra, protección de la lluvia o soporte de guardado, al modo de un cobertizo, atributos de máxima utilidad en el contexto agrícola, donde toda construcción es refugio, pero que podrían extrapolarse perfectamente a la ciudad. 4. Multiplicidad de escalas. Dada la configuración del edificio y el orden de sus partes, gobernadas por un total cuyo rasgo y atributo fundamental es la cubierta, podemos decir que el edificio y cada uno de sus recintos pertenece a una serie de escalas interconectadas y simultáneas, que están siempre relacionadas y remitidas al paisaje. Como diría Stan Allen, abre comillas, al permanecer atentos a las condiciones de detalle que determinan la conexión de una parte con la otra, al entender la construcción como una secuencia de acontecimientos, se hace posible imaginar una arquitectura que puede responder fluida y sensiblemente a la diferencia interna al tiempo que mantiene la estabilidad global. Cierre comillas. Pensemos entonces en una nueva categoría Landform Building que llamaremos mantos, cuya característica central sea una lógica de funcionamiento muy flexible, organizada desde la cubierta, no desde el suelo, como puede ser el mercado de Santa Caterina de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue, edificio que Allen describiría como, abro comillas, un techo ligero y altamente figurado que unifica las funciones en competencia, cierra comillas. O, como expresara Fernando Pérez en su texto Espejo y manto, abro comillas, el edificio como manto nos envuelve en una experiencia tan cercana como el cuerpo mismo, y por tanto igualmente invisible. Asume así una condición de cuerpo sobre el cuerpo, casi de segunda piel, que cualifica, abriga, intermedia. Cierro comillas. Como el barco de guerra de la imagen de Hans Hollein, puesto en medio del paisaje natural, esta llavería, de fuerte carga icónica, podría parecer a la distancia algo aislada de su contexto, o tal vez desarraigada, en medio de la vastedad del paisaje agrícola al pie de la cordillera de los Andes. Pero si la observamos con atención y nos adentramos bajo la sombra del manto que la configura, podremos verificar que, sin imponer límites claros, el edificio está fuertemente arraigado al lugar y todos sus espacios se remiten al paisaje. Como un manto suspendido, enmarca vistas del campo y la geografía hacia todos sus frentes y ofrece traspasos y conexiones en todas direcciones, logrando desde una escala menor y en base a estrategias simples de ordenamiento, fundar el lugar, organizar los circuitos del campo o simplemente, como diría Koolhaas, irrigar el sitio con potencial.